La historia del chico humilde que crece jugando fútbol en la calle hasta ser descubierto por un gran entrenador para convertirse en una admirada estrella. Puede parecer un tópico, pero esa es la historia de Roberto Ongo, un jugador que llegó a lo más alto, que fue admirado por todo un país, siendo el 10 de la selección de Brasil. Pero la realidad no entiende de tópicos. La vida no se detiene tras un rótulo de fin cuando la historia acaba, y el sueño de Roberto se truncó de repente. Un desafortunado golpe en una desafortunada jugada, y lo que parecía un accidente más en el terreno de juego, devino en el principio del fin. El incidente afectó a sus nervios oculares y el jugador comenzaría a experimentar una pérdida progresiva de visión, confirmada por los doctores que además le dieron la peor noticia de todas. Era algo irreversible que irremediablemente lo iba a apartar del fútbol. Un profundo shock seguido de oleadas de amargura al tener que abandonar lo único que había dado sentido a su vida. Roberto, o lo que quedaba de su espíritu intentando sostenerse, deambuló física y mentalmente. Buscó el olvido en el fondo oscuro de una botella de alcohol, sumergiéndose ya de forma incontrolada en la oscuridad futura que le había sido diagnosticada. Y viajó cuanto pudo, buscando alejarse de cada cosa, de cada persona, de cada recuerdo pasado. Un recorrido pesado, hasta que solo pudo contemplar un único viaje, el último, ese del que no se vuelve. Y sin embargo, ya lo dijimos al comienzo, la vida no se detiene tras un rótulo de fin. La historia nunca acaba, y su intento de suicidio solo devino en el comienzo de una nueva realidad, bajo la sombra de un completo desconocido. El capitán Ozora no conocía otra cosa más que el viaje. A ello había dedicado casi toda su vida, y afortunadamente estaba en el momento adecuado, el que cambiaría el destino del fútbol japonés. No solo rescató a Roberto de una muerte prematura, también resucitó un espíritu que había sido sepultado bajo páginas de informes médicos. Le habló a Roberto de una clínica en Japón especializada en casos como el suyo. Le dio a Roberto un resquicio de futuro al que aferrarse, y así fue como el brasileño llegó a Japón, el país de sus antepasados. Desgraciadamente, este nuevo giro en el guión no iba a comenzar como esperaba. En su imaginación recuperaba la vista, volvía a los terrenos de juego, volvía a recibir el aplauso de miles de personas. Pero tras las nuevas pruebas médicas, la realidad lo aplastaba otra vez. No se habían equivocado en su diagnóstico inicial, ni en los posteriores. Los daños en su visión eran permanentes y no había vuelta atrás. Definitivamente su pasado glorioso no regresaría. No volvería a tocar un balón, al menos de forma profesional. Nuevo país, nuevos doctores, mismo resultado. Había viajado hasta aquí solo para cambiar de botella, solo para arrastrar la misma tristeza por calles diferentes. Y sin embargo, la diferencia conlleva al cambio. Pequeños detalles que se bifurcan. Nuevos lugares traen nuevas sensaciones, nuevas ideas, nuevas personas, quizás incluso un nuevo fútbol. Cuando Roberto vio por primera vez a un pequeño Tsubasa Ozora con su balón, no podía ni intuir que aquel chico era el hijo del hombre que lo rescató, como tampoco pudo contener la emoción al verlo jugar, con indudable talento, pero sobre todo con infinita ilusión. Todo lo que él había perdido parecía rebosar en ese chico en un instante. La sonrisa, el sencillo placer por jugar al fútbol. Y aquello fue suficiente para que una chispa prendiera y una idea bastante loca estallara en su cabeza. Aquel chico podría llegar a ser el mejor jugador del planeta. Su legado estaba roto, pero ahora podía proyectarlo en el futuro, en otros pies, en otras botas, en la sonrisa de ese niño. Así inició una segunda vida para Roberto Ongo, que se presentó frente al jovencito arrojando la botella en el camino y con ella la turbia embriaguez de las oscuras emociones, para
convertirse en su primer entrenador. Así acabó instalándose bajo el auspicio de un padre que continuaba en alta mar y la generosidad de una madre que lo acogió como mucho más que un inquilino. El brasileño hizo suyos los sueños de Tsubasa, proyectándolos a mayor escala. Se dedicó a sus entrenamientos personales, pero también se hizo cargo de todo el equipo de su nueva escuela en Nankatsu, y los hizo crecer en muy poco tiempo, no solo a base de un entrenamiento exigente, sino fortaleciendo el espíritu de unos chicos con complejo de inferioridad en la escena del fútbol de Shizuoka. Les dio la lección más valiosa. El balón no era solo eso que pateaban intentando marcar un gol o proteger la portería. El balón era un compañero más en el césped. Era el regalo que recibían de un compañero y que debían entregar a otro. Era uno más entre todos los amigos que habían configurado ese equipo. Debían llevarlo siempre consigo. Sus lecciones dieron buen resultado, incluso mucho más de lo esperado. Y cuando el entrenador llevó a los chicos al partido interescolar contra el Sutetsu de Genzo Wakabayashi, estaban preparados. Hasta el punto que pudieron plantar cara al que en ese momento era el conjunto más poderoso de todo Japón, el actual campeón nacional. Pudieron pelearlo, pudieron batir al portero imbatible y arrancar un empate que sabía a victoria. Sí, Roberto había hecho bien su trabajo, y con eso nacía una nueva vocación. El banquillo iba a ser su nuevo hogar en el futuro. Pero lo que aquel partido había confirmado era, sobre todo, su presentimiento con Tsubasa Ozora. El chico tenía un talento inaudito y una madurez sorprendente para el juego. Había decidido plenamente convertirlo en su proyecto personal. Por ello, primero telefoneó a Brasil para anunciar que dejaba el fútbol definitivamente, que no iba a volver a su país en un tiempo y que cuando volviese, iría acompañado. No tardó tampoco en trasladar sus intenciones a unos inquietos padres. Tras aquel curso, tras el campeonato nacional que Tsubasa iba a disputar con la nueva selección de Nankatsu, quería llevarlo consigo a Brasil para desarrollar su talento a un nivel mayor y convertirlo en profesional. Una idea que los padres entendieron y aceptaron por el bien de su hijo, y que hizo a Tsubasa el niño más feliz del mundo. Pero por el momento, Roberto dejaba de ser su entrenador oficial, para ser la voz que lo animaba desde la grada, primero en el torneo de Shizuoka y más tarde en los nacionales. Lo que no imaginaba es que a medida que lo veía crecer y crecer frente a las adversidades en el campo, a medida que crecían sus propios apegos personales por aquel excepcional niño, comprendía lo duro que iba a ser para su familia verlo marchar tan lejos, a miles de kilómetros, siendo aún un niño. Se había precipitado en su decisión bajo el entusiasmo que verlo jugar había provocado en él, y sobre todo, en quién pensaba cuando ideó este plan, el joven Tsubasa o solo en él mismo. Preguntas sin una fácil respuesta, pero que no dejaban de atormentarlo hasta que forzó una salida. No fue, sin duda, lo más elegante, ni siquiera lo más justo para el chaval. Pero tras verlo coronarse en el torneo nacional, Roberto abandonó el estadio en taxi, y su destino era un aeropuerto, un vuelo de vuelta a casa, sin aviso, sin despedida, con poco más que una nota y un libro de jugadas lleno de futuras indicaciones para el pupilo que estaba dejando atrás, sin un verdadero adiós para un chico envuelto en lágrimas. Pero así supo que debía ser, confiado en hacer lo mejor para una familia y para un jugador que sabía que podría seguir creciendo sin él. En su regreso a Brasil, Roberto iba a interesarse en el estado del fútbol del país, por supuesto, prestando atención a los más jóvenes. En ese periplo descubrió también una leyenda susurrada en torno a un niño extraordinario que vivía en la selva amazónica y del que solo se contaban maravillas. No pudo evitar conocerlo y en su pueblo sintió por segunda vez la misma sensación que cuando descubrió a Tsubasa correteando por las calles de Nankatsu. En aquel chico se intuía el próximo rey del fútbol. Pero era un rey desinteresado, que no pretendía ser profesional y del que finalmente tuvo que olvidarse.
teniendo que regresar para enfocar su atención en chicos menos sobrenaturales, consiguiendo su primer puesto como entrenador oficial. El tiempo pasó. Tsubasa se convertiría en el jugador más prometedor de Japón. En el camino, el libro de anotaciones de Roberto había sido un gran aliado. El brasileño continuaba hablándole en la distancia a través de él. En sus páginas, Tsubasa encontró su nueva posición, la de mediocentro. Descubrió no solo jugadas, sino patrones de comportamiento esenciales para convertirlo en profesional. Y también un nuevo disparo de larga distancia, el tiro con efecto, que resultaría clave para salvar a su equipo en muchas ocasiones. Mientras el propio Roberto, a la vez que recibía las noticias que llegaban sobre su ex alumno desde Japón, había comenzado su nuevo camino, y lo hacía desde abajo, como entrenador de los infantiles de Sao Paulo. Una nueva ilusión, una nueva trayectoria, y además el desencadenante de un reencuentro anunciado. Con los niños de Sao Paulo, Roberto viajó en un programa especial a Francia, donde participarían de jornadas en contacto con el fútbol europeo. Y lo hacía justo en el mismo momento que la selección japonesa sub-16, capitaneada por Tsubasa, iba a disputar el torneo internacional de París. Pisaban de nuevo el mismo suelo, a pocos kilómetros de distancia, y aunque Roberto pretendía mantenerse alejado de su antiguo alumno, no pudo evitar la tentación de verlo jugar de nuevo. Acudió al Estadio de los Príncipes y vio al niño convertido en un muchacho, pero con la misma magia en las botas y una pasión por jugar intacta. Vio sus progresos y simplemente se maravilló, por lo que al escuchar de la boca de su amigo el entrenador Barbas, a su vez técnico de la selección argentina, que tenía la intención de llevar a Tsubasa a su país y formarlo allí como profesional, Roberto reaccionó y comprendió que quizás ahora sí era el momento. Tsubasa había crecido, su futuro inmediato pasaba por salir de Japón. Si no lo hacía él, lo haría Barbas, y si no, cualquier otro. Era cuestión de tiempo. Hizo prometer a su amigo que no le hablaría de ello al capitán japonés hasta que el torneo parisino llegase al final, no antes de que él mismo le hablara. Y en París, la final aconteció, con Japón triunfante, levantando el trofeo tras derrotar a Alemania, y con la ayuda de Katagiri, en ese mismo césped ocurría un reencuentro, un abrazo fraternal y una promesa suspendida en el tiempo que volvía a tomar forma. 3 años después, Roberto Ongo llevaría a Tsubasa Ozora hacia el sueño de Brasil. No tardó mucho en ocurrir. Tras completar el curso, el joven de 16 años aterrizaba en Sudamérica y acudía de nuevo a los brazos del hombre que allí lo esperaba. Pero algo había cambiado desde su reencuentro en París. Ahora, ese hombre volvía a ser su entrenador. Es más, Roberto formaba parte ya de los juveniles de Sao Paulo. Le consiguió habitación a Tsubasa junto a quien sería su amigo en Brasil, Pepe, y lo recomendó para las pruebas en el equipo. Unas pruebas que el japonés pasó sin mucha dificultad, retomando una relación ahora de largo recorrido. Era el sueño hecho al fin realidad. Un preparador y un alumno que crecían juntos. Varios campeonatos consecutivos, compartiendo incluso piso, antes de que Tsubasa se mudase definitivamente con Pepe, y casi 3 años después, seguían juntos. Ahora en lo más alto, como entrenador y capitán del primer equipo de Sao Paulo, juntos enfrentaron rivales temibles como el Flamengo de Carlos Santana, y uno al lado del otro conquistaron el título nacional y la Copa Libertadores. Roberto había reencauzado por completo su trayectoria profesional. Había pasado de ser un jugador admirado y querido a un borracho de impulsos autodestructivos, para finalmente resurgir como un entrenador respetado. Tan respetado que no tardó en recibir la oferta de preparar a la selección brasileña sub-19 de cara al próximo Mundial. Un encargo que aceptó gustoso, al tiempo que Tsubasa regresaba momentáneamente a Japón, precisamente para encargarse de la capitanía de su selección en la preparación para el mencionado mundial.
El maestro y el alumno se dirigían por primera vez en sus respectivas carreras a convertirse en rivales, y lejos de ser una anécdota, esto propició un cambio en el brasileño. En primer lugar, se sintió impelido a intentarlo de nuevo con el joven Natureza, que seguía en la selva y con el mismo desinterés por la civilización, por lo que no consiguió que se uniese a su combinado, para el que, por otra parte, sí que había conformado un grupo más que interesante. Jugadores de primer nivel, incluido Carlos Santana, al que sin embargo había negado el dorsal 10 de la selección, un dorsal que para Roberto Hongo debía desaparecer. En la mente del técnico habían venido fraguándose nuevas ideas alrededor de un deporte que no dejaba de cambiar. En contra de todo lo que había enseñado a Tsubasa, buscaba un nuevo fútbol, uno sin jugador dominante, uno sin 10, de juego vertical en el que las bandas fuesen protagonistas y que exigiera a todo el equipo por igual. Se acababan las estrellas, solo serían Brasil, la suma de fuerzas extraordinarias que los llevarían a conquistar el mundo. Con esa confianza reforzada por sus primeros partidos de preparación en los que golearon a Uruguay, el combinado brasileño llegaban los últimos a la sede del Mundial. Roberto pisaba después de mucho tiempo el suelo japonés que reinició su vida. Su equipo era el favorito en las apuestas y así lo confirmaba, pasando por encima de las mejores selecciones. De nuevo Uruguay, pero también la poderosa Alemania de Schneider. Todos caían ante el nuevo fútbol de Brasil. Un equipo tan cuidado por su míster en cada línea que daba auténtico miedo. Así se plantaban en la final, donde, como no podía ser de otra forma, los esperaba la anfitriona selección japonesa. Y allí estaba, en la cumbre del fútbol, frente a Tsubasa Ozora, y decidido a acabar con él, a mostrarle de primera mano que su juego, el que él mismo le enseñó, ya no servía, y anunció descaradamente que su alumno quedaría totalmente anulado en el partido. Lo consiguió. Ejecutó el plan para que un desconcertado Tsubasa no tuviese incidencia, pero desgraciadamente para su selección solo lo logró por un corto periodo de tiempo. Tsubasa comenzó a jugar, Japón consecuentemente comenzó a jugar, y el resultado fue que el 10 se manifestó, dando la vuelta al partido y obligando a su maestro a retroceder, a buscar una última carta salvadora en su propio 10, un Natureza incorporado en extremis que, no obstante, no consiguió sino alargar a la prórroga la derrota. Al final del encuentro, Tsubasa era el que levantaba la copa. El maestro había sido derrotado por el discípulo. Además, regresaba para seguir con su labor en Sao Paulo y, por tanto, para volver a dirigir a su verdugo, en la que iba a ser su última temporada juntos. Tsubasa había terminado un ciclo y ansiaba dar el salto a Europa. Aún no había elegido equipo, pero su marcha estaba anunciada. Una vez más, con mucho vivido en el camino, llegaban a la separación. Él se lo había enseñado todo, lo había llevado a Brasil y lo dirigió hasta hacerlo capitán y el jugador más amado del equipo. Él lo había aprendido todo, y también que supo vencerle. En sus últimos toques, sus últimas caricias al balón juntos, la despedida era agridulce, la tristeza de lo que llega a su fin, la alegría de lo que está por llegar. Para Roberto, lo que siguió fue un tiempo de incertidumbre. Aunque permanecía pendiente al progreso de Tsubasa en su nuevo equipo, el Fútbol Club Barcelona, e incluso viajó en varias ocasiones a España para verlo en acción, necesitaba un proyecto propio, algo que volviese a ilusionarlo. Pero, ¿y si de la misma forma que el alumno había partido, lejos de él pudiese regresar con su propio maestro? Una llamada de João Aragonés, su antiguo entrenador y actualmente seleccionador olímpico de Brasil, le pedía que fuese su segundo de a bordo, y tras una simple respuesta, Roberto volaba hacia Madrid, hacia las Olimpiadas. Como asistente de Aragonés, su labor entraba muy en contacto con un grupo de jugadores a los que muchos había entrenado ya en el sub-19, por lo que pudo aportar bastante, pero sobre todo, allí podía aprender directamente del maestro, preparándose para lo que estaba por venir.
Los Juegos Olímpicos eran solo un interludio, un ejercicio necesario antes del salto final, antes del último acto. Tras finalizar la Olimpiada, ocurrió. Katagiri y la Federación Japonesa habían tomado una decisión. A fin de cuentas, se acercaba el gran momento. La generación dorada, la esperanza del fútbol japonés, había cumplido ciclo tras ciclo. Sub-16, sub-19, olímpicos. Ahora, el acto final, la Copa del Mundo. Todo parecía conducir hasta este punto, y en Japón sabían que había que hilarlo bien. ¿Qué mejor entrenador para el campeonato más ilusionante que uno que conozca a los chicos desde siempre, que los haya visto crecer, que los haya entrenado y se haya enfrentado también a ellos? ¿Qué mejor entrenador para la selección japonesa que Roberto Hongo? El brasileño, por supuesto, aceptó ese puesto aún guardado en secreto y no tardó en viajar a España, para que su primer pupilo fuese el primero en saber, y en la playa de Barcelona no tardó en acontecer un nuevo reencuentro, otro abrazo, uno más. Volvían a estar juntos, y esta vez para cumplir el primero de los sueños, juntos de nuevo para conquistar el mundo. Roberto Hongo estuvo presente en el nacimiento de la mejor generación de jugadores en dos países diferentes, uno en el que nació, otro que hizo su segunda casa. Allí ha enseñado a jugar a muchos chicos y los ha acompañado hasta hacerlos hombres, mostrándoles siempre la mejor de las caras del deporte, enseñando a todos algo que va más allá del juego, una auténtica lección de vida. Nunca nada acaba. Tras el fin, siempre hallaremos el nuevo principio.